Bueno, pues en esta mañana le tocaba predicar, estuve hablando yo con Marco y con Carlos y les dije, mirad, este domingo uno u el otro, el que trabaje o el que no, y os lo combináis. Y al final ha resultado que trabajan los dos. Así es que me ha tocado a mí asumirlo. Y lógicamente, pues como estos días estoy muy enfrascado con el estudio de WhatsApp del libro de Daniel, pues vamos a ver algunas cosas que los que ya lo habéis estudiado pues lo habéis estudiado, pero vamos a tener un énfasis un poquito en el capítulo 6 del libro de Daniel. Sabéis que no hace mucho vimos el capítulo 3 y hoy vamos a ver el capítulo 6. El capítulo 6 viene, lógicamente, después del capítulo 5, ¿verdad? Esto se veía venir, ¿eh? No hace falta ser muy listo para decir esto. Entonces, al final del capítulo 5, resulta que a Daniel lo acaban de subir, lo acaban de encumbrar a un puesto de mucha importancia. Dice, entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Eso es lo que nos dice Daniel capítulo 5 y versículo 29. Pero ¿sabéis una cosa? Esto es efímero. Esto, sabemos que las cosas, cuando nos vienen bendiciones materiales, sabemos que esto es efímero, que esto dura poco. Y en el caso de Daniel concretamente, Daniel había sido puesto en ese lugar justamente porque le lee una escritura al rey que había aparecido en la pared. Y la escritura, cuando Daniel se la lee, le dicen, esta noche vas a ser quitado del reino. Entonces, cuando pone a Daniel, Daniel ya sabía que esa noche quitaban al rey y por lo tanto lo quitaban a él también del cargo que el rey le estaba dando, ¿no? Fijaros si era efímero, ¿no? Pero, con todo, Daniel está en esta situación, ¿no? De decir, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿No? Él llevaba un montón de años, aquí ya no es el Daniel de los primeros capítulos, aquí ya es un hombre adulto, incluso más que adulto, posiblemente ya un hombre mayor, y él está sirviendo desde siempre a los reyes de Babilonia. Era un buen profesional, podríamos decir hoy. Muchos de los que estamos aquí, no todos, pero muchos de los que estamos aquí trabajamos, somos profesionales, ¿no? Tenemos una profesión o al menos la ejercemos, aunque no la hayamos estudiado, ¿no? Pues Daniel era un buen profesional, era un buen trabajador. Y Daniel, además, tenía otra característica importante también en este texto, y es que amaba a su país de adopción. Muchos de los que estáis aquí también habéis venido de otros países. Pero aunque algunos habéis venido lógicamente, por dificultades económicas o incluso políticas en vuestros países, la realidad es que habéis venido porque habéis querido. Daniel no. Daniel fue llevado prisionero y fue llevado hasta Babilonia. Con todo, Daniel amó el país al que fue llevado y se esforzó por servir allí y por trabajar allí de la mejor manera. Podríamos decir que Daniel era el prototipo de un trabajador excelente. Llevaba unos 50 o quizás 60 años sirviendo al rey. Casi prácticamente desde niño, desde adolescente, desde joven, había estado trabajando para los reyes. Y cuando sus enemigos quieren acusarle de algo, no encuentran nada en su vida laboral para acusarle. No sé si nos damos cuenta de esto. Bueno, lo que me estoy dando cuenta es que no hemos leído el texto, ¿eh? Así es que vamos a leerlo. Daniel capítulo 6. Es un poco largo, pero lo vamos a leer porque creo que merece la pena. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Veis? Esto es lo que os estaba diciendo. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vamos a leer hasta aquí, en esta mañana. Así os dejo con la intriga para que acabéis la historia en casa. Bueno, podemos decir lo que os estaba diciendo, ¿no? Daniel es un prototipo de un trabajador excelente. Fijaros que Daniel siempre, a lo largo de toda su carrera, desde bien joven, ostentó cargos de responsabilidad, cargos al lado del rey del imperio más grande que había en aquella época. Él era el funcionario, podríamos decir, que ejecutaba todo aquello y que aconsejaba a los reyes. Es difícil imaginar a alguien con esta posición y con la humildad de Daniel en nuestros días. No sé, yo intenté pensar en alguien y no encontré ninguno. Pensemos en los funcionarios de hoy en día, en los políticos, ¿no? Esta semana hemos estado oyendo, ¿no?, sobre diferentes corruptelas. Escuché esta semana que el tema este de las mascarillas, ¿no? No lo habéis estado escuchando, ¿no? Que la mayoría de los partidos políticos no quieren meterse mucho en ese tema porque en realidad están todos metidos en el ajo. Y aunque ahora ha sido uno el que ha salido salpicado, si se investiga mucho, dicen que seguramente saldrán todos retratados, ¿no? Fijaros, ¿no? Bueno, yo no sé qué parte de verdad o de mentira habrá en esto, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos viviendo en una sociedad en que la envidia a los demás es lo que prima, ¿no? En que el querer ascender a puestos importantes no es por servir a los demás. Se dice que los políticos son servidores públicos, ¿no? Pero la mayoría de nosotros pensamos que se sirven a sí mismos, ¿no? Y que en cualquier caso usan su posición para su propio interés, ¿no? Así es que cuando hay alguien como Daniel,
con esa integridad, que ostenta un puesto de tanta responsabilidad, se vuelve, para decirlo de alguna manera, como una piedra en el zapato de todos los que están debajo de él, de todos los que están a su lado, de todos los que... Fijaros que incluso los dos gobernadores que estaban, podríamos decir, a su mismo nivel, en el escalafón, también se le oponen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos íntegros en nuestro trabajo, ponemos en evidencia a los que no lo son. Sin decirlo, no hace falta decirlo, pero ponemos en evidencia a los demás. Imaginaros por un momento, el que más, el que menos, tendremos un jefe en nuestro trabajo, ¿verdad? Tendremos a alguien a quien rendirle cuentas, ¿no? Ahora imaginaros que habéis hecho algo mal en vuestro trabajo, algo de poca cosa, algo que seguramente ninguno habréis hecho, pero que podría ser, ¿no? Que os habéis llevado un bolígrafo a casa, ¿no? Que era del trabajo. O quizás la pausa tenía que ser de 15 minutos y habéis hecho 20, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno lo hemos hecho nunca, ¿verdad que no? Algo así. Claro, si entonces alguien te llama la atención, si el jefe te llama la atención por una cosa así, la respuesta suele ser muy fácil, ¿verdad? Todos lo hacen. Esa es la respuesta, ¿no? Alguno atrevido incluso le dice al jefe, es que tú también lo haces, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede si el jefe es Daniel? Que no lo hace. Eso es lo que sucedía, ¿no? Dice, fijaros que nos deja sin excusas para nosotros obrar mal, cuando la persona que está en la posición de responsabilidad es tan responsable, ¿no? Dice el texto que hemos leído, lo leo ahora en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Algunas expresiones que me gustan, ¿no? Que se entienden muy bien. Dice, Darío el Meda decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia, lo que en nuestra Reina Valera llama sátrapas, ¿verdad? Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel, y el rey hizo planes para ponerle frente al gobierno de todo el imperio. Fijaros qué expresión. Daniel estaba puesto ahí para proteger los intereses del rey. Esa era su finalidad. Entonces, aquellos corruptos, ¿no? Porque los políticos corruptos no es una novedad de nuestra época, siempre los ha habido, ¿no? Más o menos, se ha visto más o menos, pero siempre los ha habido. Entonces, aquellos corruptos sabían que si Daniel era puesto en el lugar de mayor responsabilidad, no iban a poder hacer aquello que ellos querían hacer. Y entonces empiezan a investigar en Daniel. Vamos a ver cómo nos cargamos a Daniel, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para que el rey no le ponga en ese lugar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a mirar sus trapos sucios, diríamos hoy en día, ¿no? Y empiezan a buscar. Y no encuentran nada. Daniel llevaba, os lo he dicho al principio, entre 50 y 60 años, dicen los comentaristas. Y no encontraron nada. Y yo, cuando leo esto y miro mi trabajo y me considero un buen profesional, como seguramente vosotros también os consideráis buenos profesionales, pero yo no me atrevería a que me pasasen un examen de este tipo, porque seguro que encontrarían cosas. Y el que más, el que menos, ¿no? Yo os decía de broma, ya sé que no lo hacéis, pero el que más, el que menos, ¿no? ¿Quién nos ha llevado un bolígrafo o unos folios porque le hacían falta? ¿O ha hecho una pausa más de lo que le tocaba? ¿O ha llegado un poquito tarde? ¿O se ha ido un poquito antes? ¿No? Cuando el jefe ya no está. Yo recuerdo que cuando trabajaba de noche sabéis qué pasa, ¿no? Que todos los gatos son pardos, ¿no? Se dice.
De noche no están los jefes. El trabajar de noche es un rollo, pero tiene sus ventajas. Y es que no están los jefes. ¿Verdad? Los jefes suelen estar de día, pero de noche no. Siempre hay uno que es un poco más responsable. Pero la noche era como todo más relajado, ¿verdad? Bueno, podéis poner los ejemplos que queráis, pero si nos examinamos de verdad, veréis, ¿no? Y decidlo vosotros mismos, hasta qué punto somos o no responsables en nuestro trabajo. Así es que podemos ver que Daniel era una persona que amaba su trabajo y que lo hacía con excelencia. Pero Daniel había algo que para él era más importante que el trabajo, y era su fe. Quizás alguien pueda pensar que si hacemos todo tan bien como lo hacía Daniel, la vida nos va a ir de maravilla. ¿Verdad que sí? Muchas veces pensamos eso, ¿no? Si sirvo al Señor, si me esfuerzo por seguir al Señor, las cosas no me pueden ir mal. Y de hecho, hay por ahí enseñanzas en este sentido, ¿no? Tú sirve, tú ofrenda y verás que te va a ir muy bien, ¿no? Y muchas veces podemos caer en ese error de decir, voy a hacer las cosas bien porque así me va a ir bien, ¿no? Y encontramos proverbios que nos dicen esto. Pero sabemos que la realidad es que muchas veces, por seguir al Señor, por hacerlo con integridad, por actuar como debemos, muchas veces vamos a tener más problemas, ¿no? Y esto es algo que el propio Jesús dijo. El principio de Proverbios es verídico y es algo de alguna manera general. Es el principio bíblico, es lo que va a funcionar en cuanto a la eternidad y que también funciona. Pero sabemos que por el hecho de servir al Señor y hacerlo con integridad vamos a tener problemas aquí y ahora. El propio Jesús nos lo dijo. Dice, mirad, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal de vosotros, contra vosotros, mintiendo. Fijaros, esa coletilla al final, ¿no? Mintiendo. Contra Daniel podían decir muchas cosas, pero tenían que mentir. Si no, no. Bueno, el plan que elaboran los enemigos de Daniel es muy inteligente. Hay un comentarista, cuando lo leía, que decía que es un plan diabólico, porque Satanás es capaz de intervenir a través de estas personas. Está obrando. Y fijaros, Satanás es capaz de usar nuestras debilidades, nuestro pecado. Si Daniel hubiese hecho algo mal, ya te digo que lo hubiesen usado aquellos enemigos de Daniel. Pero fijaros que Satanás es capaz incluso de ir en nuestra contra cuando no tenemos ese pecado, cuando no tenemos esas debilidades. De hecho, el caso que usa justamente lo que Daniel hacía mejor, poner su confianza en Dios. Dice, sí, tú pones tu confianza en Dios, pues fijaros, el diablo es capaz incluso de usar eso contra Daniel. Los ataques del enemigo a veces son de frente, ¿verdad? A veces son de frente. En el capítulo 3 que vimos hace unas semanas atrás, vimos esta misma situación, pero era un ataque más frontal, ¿no? A los amigos de Daniel, en aquella ocasión no se nos habla de Daniel, tenían que arrodillarse delante de la estatua que Nabucodonosor había hecho. Era un ataque de frente, había que escoger, o arrodillarse o no, era algo de frente. En cambio aquí, el ataque contra Daniel, si os fijáis, es más sutil. Se puede esquivar más fácilmente, ¿no? Nos advierte la palabra en Primera de Corintios de algo muy interesante. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, nos dice. Y entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Quizás podríamos pensar que Daniel, después de su larga experiencia,
después de su comunión con el Señor, después de su servicio al Señor, estaba firme, ¿no? Podríamos decir, ¿quién diría que Daniel no estaba firme, ¿no? Pero Daniel sabía esto, aunque él no lo había leído todavía, porque se escribió después, ¿no? Pero él sabía que tenía que estar atento, que tenía que estar siempre alerta contra los ataques del enemigo. Y fijaros que es muy interesante este texto de Primera de Corintios, porque nos dice un par de cosas. Nos dice primero que las tentaciones que nos vienen nunca nos van a superar. Nunca van a ser superiores a lo que podemos resistir. Muchas veces yo tengo que escucharos a quejaros, ¿no? Cuando estamos pasando por una situación difícil. Y muchas veces oigo, no puedo más. Lo habéis oído alguna vez, ¿verdad? Es que yo ya no puedo más, ya no puedo resistir más de esto. Pero el Señor nos está diciendo que no nos va a venir nada que podamos decir no puedo más y sea verdad. No sé si os dais cuenta. Pero nos dice otra cosa. Nos dice que además nos va a dar la tentación, pero con la salida. Es decir, que nunca vamos a poder decir que no tenemos nada que podamos hacer. Os hablaba del capítulo 3, ¿no? ¿Recordáis aquella historia? Los amigos teniendo que inclinarse y postrarse ante la estatua. En aquella ocasión se les estaba pidiendo hacer algo en contra de su fe, algo que su religión, su relación con el Señor, los mandamientos que ellos tenían, prohibía explícitamente. Allá se nos dice, ¿no? No te harás imagen ni te postrarás delante de ella. En Éxodo y en Deuteronomio se nos habla de esto. Pero en el capítulo 6, la tentación que tiene Daniel es más sutil. A mí se me ocurrieron, cuando yo leo este capítulo, se me ocurren un montón de soluciones. Yo es que cuando leo estos textos muchas veces intento ponerme, ¿no?, en el sitio y pienso, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese estado en el sitio de Daniel? A ver, ¿qué va a pasar si durante 30 días... A ver, ya Daniel tenía aquí 60, 70, 80 años, no sabemos. Pero llevaba orando todos los días 3 veces desde 70 años. ¿Iba a venir de que un mes no orase? ¿O no? Total, por un mes, ¿qué va a pasar? Daniel, 30 días, pasan rapidísimo 30 días. ¿O no? ¿O no pasan rápido? Luisa, pasan rápido 30 días, pasan volando. Uno no se da ni cuenta. Daniel tenía la confianza de que su Dios, aunque permitieron que ellos hicieran una cosa, a él no le iba a pasar, él podía pasar lo que pasó, pero él lo hacía porque él tenía confianza en Dios. Exactamente. Tenía confianza en Dios. Aún el enemigo diga que no pase. Tenemos que pasar en el nombre de Jesús. Este es el caso, ¿no? O sea, pero fijaros, ¿no? Yo le daba vueltas al tema, ¿no? De Daniel, 30 días. No pasa nada por 30 días. Va. Oye, venga, va, Daniel, ni tú ni yo. Ora, pero cierra las ventanas, hijo mío, que tampoco va a venir de ahí, ¿no? ¿Por qué no podemos cerrar las ventanas y orar? Mira. Sí, pero, Luisa, si el propio Señor lo dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora. Ya lo sé, Luisa, ya lo sé. Pero fijaros cuántas posibles soluciones podríamos encontrar, ¿no?, para la situación en que se encontraba Daniel. Fijaros que es más sutil, ¿no?, el enfrentamiento. Daniel podía haber evitado la situación. ¿Y quién de nosotros lo hubiese culpado, no? Ninguno de nosotros posiblemente hubiésemos podido decir nada, ¿no? Pero de nuevo, pues vemos eso, la integridad de Daniel, ¿no? Daniel, como se dice habitualmente, ¿no?, estaba hecho de una pieza, ¿no? O sea, no había doblez en él, ¿no? Permitidme otra reflexión aquí, que os hice cuando estábamos estudiando este texto por el WhatsApp. Fijaros la envidia.
el que más, el que menos, si somos honestos, y después de la predicación de hace un par o tres de semanas de David, ¿no? Podemos decir que somos envidiosos, ¿no? Cuando vemos que a otro le va bien y a nosotros no nos va tan bien, somos, madre mía, ¿y por qué él sí y yo no? ¿No? La envidia. Fijaros, para una pequeña reflexión solamente para ayudaros a luchar contra la envidia. Lo que el Satanás usó para ir contra Daniel aquí fue la envidia de los demás. Cuando dejamos actuar a nuestra envidia, estamos dejando que el diablo nos utilice, que el diablo use eso. Me gustaría por un momento hablar del rey. Pensar que la situación con el cambio de imperio, Daniel fue llevado a Babilonia y sirvió bajo el imperio de Nabucodonosor y los reyes babilonios que le siguieron, pero cuando estamos aquí en esta situación, ya el imperio babilonio ha sido eliminado y estamos en el imperio medo-persa, que tenía otras políticas, que tenía otra manera de actuar para con los territorios que conquistaba, ¿no? Los babilonios, ¿qué hacían? Conquistaban un territorio, la gente que había en aquel territorio la cogían, se la llevaban prisionera y lo mandaban a la otra punta del imperio para que no tuviesen el arraigo de su propia tierra. Y los que estaban en el otro lado los llevaban a otro lado y así mezclaban a todos y así esa era su táctica política, ¿no? Pero cuando empiezan a reinar los medopersas, la política que usan es otra. Incluso algunos comentaristas dicen que este cambio se debió a la influencia del propio Daniel que tenía con los reyes medopersas al principio de este imperio, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es decir, vamos a dejar que cada pueblo se quede en su región y mira, que adoren a sus propios dioses y que tengan sus propios templos y que hagan ahí su vida. Solamente pues que no se rebelen, paguen sus impuestos y colaboren pues con el ejército y con todo lo que sea necesario en este sentido, ¿no? Y así es que el rey Ciro manda de vuelta a los judíos a su propia tierra y les da recursos o les indica para reconstruir el templo, ¿no? Y esta era la política que había en esa época, con el cambio de gobierno. Pero esta política va a ser suspendida durante 30 días. El rey va a suspender esta política y va a decir, nadie puede orar a sus dioses durante 30 días. Solamente podían acudir al rey. Fijaros que el rey se vuelve aquí como un dios, ¿no? ¿Y cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? Pues consiguen esto de una manera que muchas veces también consiguen con nosotros, con halagos. Con halagos. Cuando yo quería que mis padres me diesen algo, no iba con la misma rebeldía que cuando me mandaban fregar los platos. No, no. Cuando yo quería algo, iba a mi madre y decía, mamá, ¿qué te parece si hago esto, esto, esto? Y tú entonces me das para que yo pueda ir a tal sitio. ¿No? Sí. ¿Sí o el único o no? Que he hecho algo así, ¿no? Pues así hicieron con el rey, ¿no? Y dice, mira, rey, es que tú eres tan importante que tenemos que hacer algo para que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que tú eres. Y así sale esta ley, ¿no? Fijaros qué manera de engañarnos, ¿no? Tenemos muchas veces, ¿no? Cuando te llaman, a menudo, ¿no? Muchas veces escuchamos de que engañan a las personas mayores, ¿no? Les cambian el contrato de la luz y de todo esto, ¿no? Yo no sé si les habéis visto actuar. Yo les vi actuar una vez hace mucho tiempo en casa de Antonio y Maruja. ¿Os acordáis, no? De aquella ocasión. Se presentan en la puerta una niña joven, bien mona, y pica la puerta y sale Antonio a recibirla y dice, ¡uy, qué guapo! No sé qué. Y empezó ahí a adularlo. Firma aquí y ya no sé qué, ¿no? Hasta que salimos detrás algunos de los que estábamos escuchándolo, ¿no? Pero fijaros cómo el halago es una manera muy fácil.
de engañarnos. Pero el texto es muy irónico. Una vez el rey ha firmado el edicto que decía que nadie podía pedir nada a nadie que no fuese el rey, como si el rey pudiese hacer todo lo que quisiera, como si el rey tuviese todo ese poder, ¿vale? Pues resulta que en el mismo momento que lo firma, a partir de ese momento el rey ya no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que hacer lo que dice el edicto. Fijaros la ironía, ¿no?, del texto. El rey que se creyó tan importante como Dios, de golpe viene y su amigo, Daniel, era su amigo, no le puede librar, no le puede salvar. Muchas veces nos precipitamos, ¿no?, en nuestras decisiones, en tomar decisiones. Escuché en una ocasión que había un presidente de los Estados Unidos, no sé cuál de ellos, que dice que cuando estaba allí, lo habéis visto, ¿no?, en las películas, en el Salón Oval y todo aquello, con sus consejeros o a lo mejor con grandes presidentes de otros países o lo que sea, ¿no?, y había que firmar algún tratado o había que tomar alguna decisión importante y estaban ahí todos metidos, enfrascados, uno aconsejando, uno proponiendo una cosa, otra cosa. Dice que a este presidente les decía: vamos a parar un momento, vamos a salir afuera, y los sacaba a todos afuera y les hacía mirar el cielo estrellado, ¿no? Y les hacía ver pues lo impresionante, ¿no? Debía ser hace muchos años, porque me imagino que ahora ya no se ven las estrellas desde allí, ¿no?, con la contaminación lumínica que hay, ¿no? Y entonces dice que cuando ya habían estado un rato mirando las estrellas, como impactados, ¿no?, por la creación, ¿no?, de Dios, dice que entonces les hacía entrar de nuevo y decía: ahora que sabemos quiénes somos y dónde estamos, vamos a tomar una decisión ahora, ¿no? No en el halago, sino sabiendo realmente quiénes somos. Cuando pensaba en este texto, otra de las dudas que me surgía era sobre si Daniel sufrió. No sé, ¿os habéis fijado que se nos dice, bueno, no se nos dice porque no lo hemos leído, pero lo leéis en casa, ¿no? Dice que, no, sí que lo hemos leído, que el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. No pudo ni cenar aquella noche. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey estaba angustiado, estaba preocupado, estaba sufriendo. Y me llama la atención porque se nos dice esto, pero no se nos dice nada de Daniel. Yo pensaba, Daniel lo pasó mal, yo estaría, permitirme la expresión, cagado de miedo, ¿o no? Pues no se nos dice nada de Daniel. ¿Sabéis? En el Nuevo Testamento encontramos situaciones parecidas. Encontramos una ocasión en que Pedro estaba en la cárcel y dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fijaros la situación de Pedro. Yo pienso, ¿sabes que al día siguiente te van a justiciar delante de todo el pueblo? ¿Quién de vosotros podría dormir aquella noche? Pues ahí nos encontraba a Pedro durmiendo como un lirón, que va el ángel y le tiene que sacudir: oye, tú, levanta. Sí, es verdad, leerlo. Hechos 12 y, bueno, Hechos capítulo 12, lo leéis. Pero sucede así. No parece que estuviese preocupado, ¿verdad? ¿Y Daniel? No se nos dice. Más que preocupado, parece que tiene como, permitidme la expresión, como ganas de marcha, ¿no? Ganas de que... Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿en cuánto lo supo? No se esperó un rato, ¿no? No se esperó a que llegase la hora de la oración, ¿no? Dice, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como queriendo decir, que sepáis que no voy a cambiar mis rutinas. Lo pasa peor el rey que Daniel, ¿no? Parece, al menos, por el texto. ¿Qué posibilidades tenía Daniel, un anciano, casi, seguramente? Dicen algunos comentaristas, no sé,
que en esta época quizás tenía 90 años. Yo cuando en la escuela dominical hacíamos con el franelógrafo aquello, yo no recuerdo que pusieran un anciano, ponían siempre el Daniel jovencito de los capítulos del principio, pero dicen que aquí, imaginaos, un anciano de 90 años lo echan en un foso de los leones. ¿Qué posibilidad tiene de escapar? Cero, ¿no? Así nos sentimos a menudo, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tenía de escapar Pedro? Encadenado a 2 soldados y con 2 soldados más en la puerta vigilando. Pero, ¿sabéis lo que hacía Pablo cuando le echaban en la cárcel después de darle de latigazos? Se ponía a cantar. Es que un poco como de locos, ¿no? Pero es lo que hacían. Y yo me pregunto, ¿estaban seguros de que Dios les iba a librar o no? No lo sabemos. No sabemos si el Señor nos va a librar. Pedro estaba en la cárcel porque antes habían matado a Jacobo. Y dice que Herodes vio que como que le gustaba, al pueblo le había gustado que matasen a Jacobo y decía, pues ahora vamos a por Pedro. Claro, pues a ver, el antecedente estaba claro, ¿no? Pedro no tenía por qué esperar que el Señor le librase. Y Daniel tampoco lo sabía. ¿Recordáis, no? En el capítulo 3, cuando el rey les pregunta a los 3 amigos de Daniel, dice, ¿qué Dios os va a librar? Dice, mira, nuestro Dios puede. Dice, pero es igual, aunque no quiera librarnos, que puede, ¿eh? Pero si no quiere librarnos, es igual, tampoco vamos a desobedecerle. Esta es la clave. Esa es la clave. Y llegados a este punto nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestro Señor? Muchas veces yo os hago preguntas de este estilo en el estudio de WhatsApp. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestro Señor? Yo no sé si algún día llegará el momento en que nos tocará ir a la cárcel o incluso morir por nuestro Señor. Hay hermanos nuestros por todo el mundo que les toca enfrentar situaciones así. Y aquí muchas veces os lo hemos explicado, ¿no? No hace tantos años, hermanos nuestros iban a la cárcel, incluso morían por seguir al Señor. Y yo siempre me pregunto, ¿yo seré capaz o no? Yo seré capaz y muchas veces os lanzo preguntas de este estilo, ¿no? Pero mirad, una vez Andreu Rubira, le conocéis, ¿verdad? El pastor de la iglesia de Montornès, me dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero me dijo algo así, mira, las pruebas que enfrentamos en el momento se nos antojan las más difíciles. Se nos antoja una situación complicada. Dice, pero luego, más adelante, cuando hemos superado eso, vienen otras que son peores. Y que si no hubiésemos sido, permitidme la expresión, entrenados pasando las primeras, no hubiésemos superado las que vinieron después, ¿no? Y este es el caso de Daniel. Este es el caso de Daniel. Daniel, en el capítulo 1 del libro, no se nos dice que lo echasen al foso de los leones. No, en el capítulo 1 Daniel hizo una cosa mucho más sencilla, que fue no comer carne. El Señor le pidió que no comiese carne. Eso no es tan difícil, ¿no? Como que el Señor te pida que estés dispuesto a entregar tu vida por Él. Hablábamos de Pedro antes, ¿verdad? Cuando Jesús anuncia que va a ir a la cruz, Pedro dice, yo moriré por ti. Lo escuchamos en una predicación no hace mucho, ¿verdad? Y el Señor le dice, hoy me vas a negar 3 veces. Pero ¿sabéis una cosa? El pasar por todo eso, incluso fracasando como fracasó Pedro, pero el Señor luego le restaura. Y el haber pasado por eso le permitió, llegado el momento, sí entregar su vida por el Señor. Y en eso estamos, hermanos. El Señor hoy no nos pide que entreguemos su vida por Él. Nos está pidiendo cosas más sencillas. Pero esas cosas más sencillas son las que nos van a entrenar para, llegado el día,
estar dispuestos a entregar nuestra vida, si es necesario, por el Señor. Yo me apuntaba algunas cosas, porque ya me estoy volviendo como el pastor Rafael, ahora voy a tirar con balas, poneros el chaleco. A lo mejor el Señor no te está pidiendo que entregues su vida por Él, pero ¿te está pidiendo que asistas a un núcleo? Esa tarde que nos da tanta pereza ir, ¿te está pidiendo el Señor que se la des a Él? O a lo mejor esto te está pidiendo que dejes tu casa para que se haga un núcleo allí. A lo mejor te está pidiendo el Señor que sirvas en la cocina. ¿Os habéis dado cuenta que siempre son los mismos los que están en la cocina con el fregoteo? A lo mejor te está pidiendo el Señor que colabores con ellos. No sé. A lo mejor te está pidiendo el Señor que vengas a los estudios de la tarde. Gracias a Dios que llevamos unos meses que la asistencia está creciendo. Con todo y con eso algunos aún no venís, ¿eh? ¿Y cuánto hemos tenido que insistir, no? ¿Cuánto hemos luchado, Rafael? A lo mejor es eso lo que te pide el Señor. A lo mejor te está pidiendo el Señor que des el paso del bautismo. Tiro con bala. El que quiera que lo coja. A lo mejor te está pidiendo el Señor que te sometas a tu esposo, hermanas, con la rabia que nos da eso. O hermanos, a lo mejor te está pidiendo el Señor que ejerzas el liderazgo de tu casa, amando de verdad a tu esposa, como el Señor nos manda. Mira, estáis aquí dos hermanas que habéis dejado vuestro trabajo para poder reuniros el domingo. No ha sido fácil, ¿a que no? Pero a lo mejor eso es lo que os pedía el Señor, ¿no? A lo mejor se lo está pidiendo a alguien más, no lo sé. A lo mejor te está pidiendo el Señor que madrugues el domingo para venir al discipulado. Ladies, ya sé que has venido, ya sé que has venido. No sé, seguramente hay más cosas, que podríamos haber pensado. Pero quizás alguna de estas cosas ahora mismo se te antoja imposible. Yo nunca voy a poder hacer eso. Pero haz el esfuerzo. Y así te estás preparando para el día en que el Señor a lo mejor te pide que entregues su vida por Él, como Daniel. Termino. Algunas conclusiones. Bueno, aunque esto ya eran conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones rápidas. Mirad, a menudo los cristianos últimamente nos hemos vuelto muy rápidos en criticar y en señalar con nuestro dedo y en decir todo lo que se hace mal. Es verdad. Muchas veces nos hemos vuelto así. Pero Daniel no lo hacía de esta manera. Daniel lo hacía por medio de su ejemplo. Es verdad que su ejemplo y su manera de ser ponía en evidencia a los demás, pero no vemos que fuese señalando a los demás. Sabemos que corremos el mismo riesgo que Daniel, y es que otros nos acusen, nos miren mal, nos critiquen por el hecho de seguir a Jesús. Pero el Señor nos dice que seremos bienaventurados si esto sucede. La vida cristiana es una lucha hasta el momento de la muerte. Daniel tenía muchos años aquí ya, ¿no? Y a lo mejor él podía haber dicho, Señor, ahora esto, ya jubílame, ¿no? Llevo 60 años sirviendo. Era un anciano. Ya jubílame, pero no hay jubilación. Al contrario, los ataques del enemigo son cada vez más sutiles. Sed cuidadoso cuando os halaguen, queridos. Hay un versículo que dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Un proverbio. Así es que
cuando nos digan lo que nos gusta, pensaros si hay algún interés detrás. Yo también lo hago, ¿eh? Cuando vengo a pediros algo para la iglesia, también lo hago. También os digo lo buenos que sois y lo contentos que estamos. ¿Verdad? Confiemos en el Señor totalmente y estemos dispuestos a morir por Él. Pero hagámoslo en el día a día, en las pequeñas cosas. No esperemos a que venga el Señor a pedirnos que muramos por Él. Hagamos las pequeñas cosas que nos pide ahora. Hagamos las pequeñas cosas que nos pide ahora. ¿No? Estoy pensando, ¿no? ¿Cuántas semanas hemos estado hablando del tema del yugo desigual? A lo mejor el Señor te está pidiendo que no te cases con esa persona o que rompas esa relación. Qué difícil se nos antoja, ¿verdad? Pues no lo sé. Pero creo que a lo mejor es un paso para prepararnos para ese momento en que a lo mejor el Señor sí nos pida entregar su vida por Él. Que el Señor nos dé sabiduría y el Señor nos ayude a, en esas pequeñas cosas, ir cambiando, ir realmente entregando nuestra vida para Él. Que el Señor os bendiga, hermanos. Acabar el capítulo, para que veáis cómo acaba la historia.